Continuamos la historia del libro de David. David, un hombre que falló, que se equivocó, que pecó, que cayó una y otra vez, pero que la palabra dice que era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sabía humillarse, sabía arrepentirse, sabía reconocer sus fallas y acercarse confiadamente al Señor, sabiendo que solamente podía encontrar en Él ese descanso, ese perdón, ese reconocimiento de lo débiles, de lo poco que somos sin el Señor. Así que en la primavera era el tiempo en que salían los reyes a la guerra. Y David mandó a Joab junto a sus siervos y todo Israel para destruir a los amonitas. Pero él se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, mientras paseaba por el palacio, observó a una mujer muy hermosa que se estaba bañando y mandó a investigar quién era esa mujer. Entonces le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. David mandó a llamarla a su presencia y se acostó con ella. Mira el grave error que cometió David. David estaba supuesto a estar en la guerra. Él era un varón de guerra, estaba supuesto a comandar el ejército en esta guerra que estaba peleando el pueblo del Señor. Pero él decidió quedarse, voluntariamente él decidió quedarse en su palacio. Y eso pasa cuando nosotros estamos supuestos a estar en un lugar asignado, en un tiempo de oración, en una vigilia, en congregarnos, en guerra contra el enemigo. Pero decidimos voluntariamente no hacerlo por cualquier situación o justificación. Entonces, ¿qué pasa? Que es allí donde estamos solos, donde estamos vulnerables, donde estamos justificados para no atender las cosas del Señor, que el enemigo nos tienta con aquello que nosotros deseamos, con aquello que nosotros creemos que necesitamos, y llega esa tentación y puede caer, puede ocasionar una caída en pecado para nosotros. Abandonar el lugar donde Dios nos quiere siempre va a traer consecuencias desastrosas. Y en este caso, David, que debía estar en la guerra, termina acostándose con esta mujer que es casada y él también era casada. Así que esta mujer vuelve a su casa, pero se da cuenta que está embarazada y se lo hace saber a David. Entonces David envía a buscar a Urías, quien estaba en la guerra, es decir, al esposo de Betsabé, y cuando se lo trajeron le preguntó por el estado de Joab y por la salud del pueblo, y luego le hizo marchar a su casa. Mira el corazón perverso de David. Tenía la intención de que este varón se acostara con su esposa para hacer pasar ese hijo que era de David como hijo del esposo de Betsabé. Sin embargo, Urías durmió a la puerta de la casa del rey, y cuando David al día siguiente le pregunta por qué no descendió a su casa, Urías dijo: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Mire la fidelidad de este hombre, que tenía la oportunidad de pasar una noche cómoda, una noche con su esposa, saciado, pero este hombre era tan leal a la batalla, a Dios, al pueblo de Israel, tan leal, que él decide pasar incomodidad con tal de agradar al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aunque nos cueste a veces levantarnos temprano, a veces a acostarnos un poco más tarde, el domingo que normalmente lo usamos para descansar, entregárselo al Señor. Esa es la lealtad que Dios busca en los hombres y mujeres que deciden entregarle su vida a Él. Entonces David invita un banquete, pero ni siquiera emborrachándolo consiguió que este hombre se acostara con su esposa. Así que lo mandó de nuevo a la guerra y ordena a Joab que lo dejasen solo al frente de la batalla para que lo mataran, y así sucedió. Cuando Betsabé se entera de la muerte de su esposo, hizo duelo, y pasando el tiempo de luto, David la tomó por esposa. Pero el comportamiento de David, por supuesto, le desgarró
y le desagradó al Señor, así que manda al profeta Natán a que hablara con él. Es decir, Dios envía al profeta Natán para darle una palabra a David. Y éste le dice: habían dos hombres en una ciudad, el uno muy rico y el otro muy pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel hombre que había venido a él. En ese momento se enciende el furor de David y le dijo a Natán: vive Jehová, que al que hizo eso es digno de muerte. Entonces el profeta le respondió: tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Miren la furia de Dios por aquel acto tan horrible y perverso que había hecho David. Y a nosotros culturalmente se nos predicó solamente un Dios de amor, un Dios que me ama, un Dios que me entiende, un Dios que me permite hacer todo lo que yo quiera y vivir como yo quiero y como yo pienso. Pero realmente Dios lo que quiere es que nosotros, a través de un proceso de formación, matemos todas aquellas actitudes y todo comportamiento que Dios aborrece, que Dios abomina, que a Él le desagrada, porque Dios es un Dios que también se enfurece. Es un Dios que disciplina, es un Dios que castiga los malos comportamientos de los hombres. Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo el mismo Dios, a través del profeta, le estaba redactando y diciendo a David las consecuencias, las terribles consecuencias que había traído su acto de pecado. Entonces David reconoce ese pecado y Natán, el profeta, le dice: también Jehová ha redimido tu pecado y no morirás. Pero el Señor hirió al niño que había tenido con Betsabé, lo hirió gravemente, y este bebé cae enfermo. Así que David se puso a rogar, a implorar, a pedirle a Dios a través de oración y de ayuno, pasando noches tirado en el suelo rogándole al Señor. Sin embargo, al séptimo día el niño murió. Al séptimo día el niño murió. Los oficiales entonces tenían miedo de darle la noticia a David, pues no sabían cómo iba a reaccionar. Pero David, al ver que sus oficiales cuchicheaban y secreteaban, les preguntó: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levanta de la tierra, se lavó, se perfumó, se cambió de ropa y entró a la casa del Señor y adoró. Cuando regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Luego fue a consolar a Betsabé y ésta le dio otro hijo, Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que él le daba el nombre de Jedidías, amado por el Señor. Mire que aunque David se equivocó, él corrió a arrepentirse y esto agradó al Señor. Y aunque a veces Dios nos perdona, pero tenemos que asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Dios perdonó
a David su pecado, su error, su equivocación, pero el niño murió, el fruto de esta mala obra murió, está en la presencia del Señor. Es decir, que hay cosas que el Señor nos va a perdonar porque su misericordia es nueva cada mañana, pero hay consecuencias de nuestras malas decisiones que nosotros debemos pagar y debemos asumir. Y una vez David reconoce que el fallecimiento de este bebé fue voluntad de Dios, él no se detiene a quejarse, a lloriquear, a juzgar a Dios, sino que acepta esta voluntad entendiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Y una vez David encomienda, endereza su camino a la voluntad de Dios, él le da nuevamente otro bebé, este bebé que es el que vamos a conocer como el rey Salomón. Y Dios coloca su marca, su sello, su nombre en todas aquellas decisiones que nosotros tomamos bajo la voluntad de Dios. Con su pecado entonces perdonado, David elogió nuevamente a Dios con un corazón pleno y continuo, dirigiendo al ejército de Israel con gran éxito. Sin embargo, su hijo Absalón fue minando sutilmente la administración de su padre y robando el corazón del pueblo hasta que 4 años más tarde se rebela, se subleva, se rebeldiza contra su padre. Es por eso que hoy hablamos del espíritu de Absalón. Aquellas personas que se rebelan en contra de cualquier autoridad, llámese sus padres, su esposo, sus jefes en trabajos naturales, pero cuando constantemente estamos en contra de la autoridad que Dios nos ha colocado, hablamos de que estamos siendo influenciados por este espíritu de Absalón, que cree que solamente él puede hacer las cosas bien, solamente él puede hacer las cosas perfectas y constantemente está moviendo fichas sigilosamente y sutilmente para derrotar, para ocupar el lugar de esa autoridad, para juzgar, para intimidar esa autoridad. Bajo un espíritu sutil, perverso, engañar a las personas que están a su alrededor para que caigan también en murmuración, para que caigan también en rebeldía, en chisme, en contienda. David, entendiendo que el reinado de Absalón no era voluntad de Dios, ni ellos habían recibido una palabra de parte del Señor para que Absalón reinara, entonces David decide preparar sus tropas para enfrentarse a Absalón y las divide en 3 unidades bajo el mando de Joab, Abisai e Itaí. David entonces los decide acompañar a la batalla, pero los soldados le dijeron: es mejor que te quedes en casa, es mejor que te quedes en la ciudad, pues tu vida, rey, tiene mucho valor. Del modo que el rey se queda apoyándolos desde la ciudad, pero antes de que se marchasen les dijo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Mira este corazón de padre. Y muchas veces nosotros somos así, sabemos que nuestros hijos están mal, sabemos que las personas que tenemos quizá a nuestro cargo en el trabajo, en los estudios, en la misma iglesia, están mal y sabemos también que deben ser alcanzados por la palabra del Señor, que deben ser alcanzados por el convencimiento del Espíritu Santo de pecado. Sin embargo, en nuestro corazón de padres, deseamos que sean tratados con amor y con misericordia. Y ese es nuestro Padre, que nos busca de donde nosotros estemos para convencernos de nuestra rebeldía, de nuestra manipulación, de nuestra soberbia, de nuestro pecado, de nuestra manera de vivir lejana al propósito de la voluntad de Dios. Sin embargo, Él nos busca con ese amor y con esa misericordia, porque su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos corramos al arrepentimiento y al reconocimiento de que necesitamos un Señor, que necesitamos un gobernador y que necesitamos un Salvador. Esta batalla se libra entonces en el bosque de Efraín y los soldados de David obtuvieron la victoria.
Absalón huyó montado en una mula, pero al pasar por debajo de una encina, su cabeza se trabó entre las ramas y Absalón quedó colgado en el aire, pues la mula siguió de largo. Esas son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Cada vez que tomemos una decisión fuera de la voluntad de Dios, vamos a traer consecuencias, muchas veces que nos acompañarán toda la vida o que nos pueden costar cosas, personas, trabajos, finanzas que tal vez atesoremos. Entonces un soldado que vio lo sucedido corrió a contárselo a Joab y éste le preguntó: ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Pero el soldado respondió: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Luego Joab agarró 3 flechas y se las clavó en el pecho a Absalón y mandó tocar la trompeta para detener las tropas. Después tomaron el cuerpo y lo tiraron a un hoyo. Un mensajero enviado por Joab llegó donde David y tras darle la noticia, el rey se turbó y lloró diciendo: hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? El daño político fue reparado y David volvió a sus asuntos. Y como Dios le dijo a David que sería su sucesor quien construyese el majestuoso templo, comenzó a planificar todo y acumular materiales para que cuando muriese su sucesor, es decir, el rey Salomón, tuviera todo listo. Y así concluimos esta emocionante historia de David, que lo podemos encontrar en el libro de Samuel, en el libro de Crónicas, y es emocionante en el libro de Reyes, porque nos habla de un hombre que falló, de un hombre que se equivocó, de un hombre que quizá hizo muchas cosas mal, pero también de un hombre que fue redimido porque corrió al arrepentimiento. No importa si hasta este punto de tu vida has tomado malas decisiones, te has equivocado, lo has hecho todo mal, te has embarrado de la porquería que nos ofrece el mundo. No importa. Si tú corres al Señor hoy y te arrepientes y le dices que te equivocaste, que te arrepientes, que lo hiciste a tu manera, pero que necesitas que Él te salve, necesitas que Él te gobierne, que Él te enseñe a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, Él, su amor, su misericordia te va a alcanzar, te va a perdonar, te va a dar una nueva vida, una nueva identidad y vas a ser recordado en la eternidad como aquel que aunque se equivocó, fue alcanzado por el favor, la misericordia para ser salvo, para ser santo, para ser justificado, para ser redimido, para ser perdonado por el Rey.